Bien, chicos. Bien. ¿Proseguimos? A ver, omitir. Mucho demoran los alumnos en regresar. 8:52 y recién están ingresando. Ya voy a pasar lista. Un momentito, pasó lista ya. Bien. Entonces, pasamos a observar un pequeño cuadro comparativo entre procariotas y eucariotas, ¿ya? Observamos el cuadro. Bien, bien, ¿no? Ahí están las pro y las eu. Procariotas, las primeras células que aparecieron, ¿no es cierto? Y las eucariotas provienen de las células procariotas, por evolución, ¿no es cierto? Por evolución, repito, las eucariotas provienen, lógicamente, de las eucariotas provienen de las procariotas. La segunda característica, las procariotas no presentan carioteca, o sea, membrana nuclear, no presenta. Y su ADN está en el citoplasma, ¿no? Está en el cito. En cambio, las eucariotas sí presentan membrana nuclear, presentan un núcleo verdadero y su ADN se encuentra en el interior del núcleo, lógicamente, ¿no? Otra característica de la procariota, su ADN circular y sin histonas. Las histonas son un tipo de proteína, ¿ya? Su ADN circular y sin histonas, y las EU, ADN alargado y con histonas. Es una característica importante entre ambas, ¿ya? Seguidamente, las procariotas solo presentan ribosomas en el citoplasma, ¿no? ¿Sabes que los ribosomas son organelos que sintetizan proteínas? Es importante, ¿ya? Presentan como orgánulos solo ribosomas, ¿no? En las bacterias, ¿saben ustedes? Presentan solo ribosomas, les mencioné antes. En cambio, las eucariotas, en su citoplasma, presentan gran cantidad de orgánulos, ¿no? Mitocondria, ribosoma, complejo de Golgi, retículo plasmático, vacuolas, centriolos, etc. O sea, gran cantidad de organelos con funciones específicas cada uno de ellos, ¿no es cierto? Bien. Otra característica, las procariotas, cuando se juntan, forman colonias, ¿no? Por ejemplo, las bacterias se juntan, forman colonias. En cambio, las eucariotas, sus células, cuando se juntan, forman tejidos. Ustedes conocen eso, ¿no? La unión de células con la misma, con el mismo origen, la misma función, las mismas formas, forman tejidos. Las procariotas, por último, son las bacterias, cianobacterias, arqueobacterias. Son procariotas. Las eucariotas están conformando el reino protista, ¿no? El reino protista presenta dos subclases que son, ¿no? Son las algas y los protozoarios, ¿no? No te olvides eso, ¿ya? El reino protista está conformado por dos grupos, dos grandes grupos. El grupo de los protozoarios y el grupo de las algas, ¿no? Algas macroscópicas y microscópicas, etc. El grupo de los fungi, ¿no? El reino de los hongos también está conformado por células eucariotas, todo lo que son hongos, micro y macro. El reino plantae, todo lo que es planta, y el reino animalia o animales, todo lo que son los animales, ¿ya? Bien, esta es una de las diferencias entre pro y euca. No te olvides esa diferencia, chicos. Bien para el oral, que lo voy a tomar dentro de breve momento, ¿ya? Bien. Seguidamente tenemos este cuadrito, ¿no?
que nos va a indicar sobre la estructura de una célula eucariota. Miren bien, una célula eucariota está conformado por una envoltura. Miren, ahí está la flechita acá, que dice una envoltura. En cuanto a las plantas, que son células procariotas, lógicamente, las plantas y los animales, ¿no? Las plantas está recubierto con una pared celular. ¿Recuerdan que una luna contestó esta? ¿No? Están conformados por una pared externa llamada pared celular, llamada también pared celulósica por la gran cantidad de celulosa que contiene en su estructura, ¿no? Y los animales por el glucocálix. Recuerda que les mencioné el glucocálix, ¿no? Esas son, digámoslo, la envoltura de ambas, de las plantas, la pared celular, y de los animales, el glucocálix. Luego vamos a hablar sobre algunas propiedades de la membrana celular, ¿no? ¿Cuáles son sus propiedades? ¿Cuál es la función de la membrana celular? ¿Cómo se realiza un transporte activo, un transporte pasivo de sustancias de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera? ¿No? Características del citoplasma, organelos citoplasmáticos y el núcleo función. Parte función del núcleo de la célula eucariota, ¿ya? Esto lo vamos a hablar, hoy día solamente vamos a hablar todo lo referente, vamos a llegar hasta membrana celular nomás, el día de hoy. Ya más adelante ya hacemos citoplasma para la próxima y terminamos con núcleo. ¿Ya? Y terminamos lo que es citología. El primer examen de, digámoslo, el examen de mayo, marzo, abril, en mayo, ya tenemos que tomar el examen de citología. ¿Pasamos? Bien. Ahí está. Ya miren la envoltura celular. Glucocálix en las células animales y pared celular en las vegetales, ¿no? Esta es una muestra de una célula con su doble capa fosfolipídica. Miren, ahí está la primera capa de fosfolípido, ¿ya? Una, y esta es la segunda capa de fosfolípido. Observen bien, por favor, esto de acá es muy importante, ¿ya? Miren, ubíquense bien, ya. Todo esto acá, esta es la estructura de la membrana celular, ¿ya? La estructura. En la parte externa acá se supone que en la parte superior, ¿no? Como hay gran cantidad de polisacáridos, vean, glucoproteínas, glucolípidos, ¿no? Encontramos al glucocálix, ¿no? La envoltura celular, el glucocálix es una envoltura de la célula animal. Tiene como componentes gran cantidad de oligosacáridos, ¿no? Sacáridos con baja cantidad de carbonos, ¿no? Unidos a mucha proteína, muchos de ellos, como las glucoproteínas, por ejemplo, ¿no? Decir, las glucoproteínas, glucolípidos, ¿no? Muchos glucolípidos que están en la parte externa de la célula. Porque está acá en la parte superior, en la parte externa, ¿no? De la célula. Y acá, esta es la parte interna, ¿no? O sea, el citoplasma, ¿ya? Entonces, por eso esta es la membrana externa de la célula, esta capa de lípidos, y la segunda capa de lípidos es la capa interna, que comunica con el citoplasma. ¿Ya? ¿Me han entendido esa parte? ¿Ya? Este es el grosor de la célula, ¿no es cierto? Ahí están las células. La doble capa, ¿no? 1 y 2. La doble capa de fosfolípidos, ¿no? El famoso modelo del mosaico fluido, ¿no? Que antes hablamos, ¿no? Ahí esta es una molécula alifática. 1 y 2 moléculas alifáticas. ¿Ve? Ahí está su región polar o hidrofílica, que tiene contactos, tiene afinidad por el agua, ¿recuerdas? ¿No? La molécula polar o hidrofílica. Y estas son las regiones apolares. Estos, ¿no? ¿Están las patitas? Tú estás acá en la región apolar, ¿no? O polo, ¿no? El apolar. De polar y apolar. O hidrófoba, ¿recuerdas? Tiene preferencia por los lípidos, hidrófoba. Esto lo hemos hecho en clase pasada, cuando hablamos sobre proteínas, moléculas alifáticas, cuando hablamos sobre
los famosos lípidos, ¿no? Los glucolípidos, ¿no? Bien, chicos. Acá estas son algunas proteínas, incrustaciones proteicas. Estas otras proteínas, estas son proteínas periféricas, tipo de proteínas más complejas. Entonces vayamos acá nuevamente. Ya, miren bien, ya observamos otro. Entonces, el glucocáliz, envoltura de la célula, tiene como componentes a oligosacáridos. ¿Cuál es la función del glucocáliz? Si se encuentra en la parte externa de la célula, es receptor de señales, algunas señales químicas, y hace el reconocimiento de qué moléculas deben ingresar, sobre todo las que ingresan de afuera hacia adentro, hacia el citoplasma, ¿no? Estas son proteínas conductoras, son canales conductores de moléculas, ¿no? De afuera hacia adentro, ¿cierto? O también puede hacer de adentro hacia afuera, porque las células también realizan trabajos de metabolismo, por lo tanto, hay sustancias de desecho. Entonces, la célula también tiene que eliminar sustancias de desecho. ¿Okay? Así como toma nutrientes, también elimina sustancias de desecho, ¿no? ¿Ya? Los toma mediante la endocitosis, se llama ese proceso. Endo es dentro. Cuando las sustancias de afuera hacia adentro ingresan, se llama endocitosis. Y cuando lo hace de adentro hacia afuera, se llama exo es fuera, exocitosis. No te olvides eso, ¿ya? Exo. Es un transporte, ¿no? Es un tipo de transporte que presentan las células. Ahora vamos a ver ese transporte, ¿ya? Bien. Entonces, las funciones del glucocáliz, receptor de señales químicas y reconocimiento celular. Esas son dos funciones del gluco. Y la pared celular en las células vegetales es una envoltura de la célula vegetal. Su componente principal es la glucosa, ¿cierto? ¿Y cuál será su función de la la función de la pared celular? ¿No? El componente principal, repito, de la pared celular es la celulosa. Disculpe, dije glucosa. Es celulosa. ¿Ya? Su pared celular. Celulosa. Y su función es brindar protección al vegetal, rigidez y dar forma a la célula vegetal. Su forma poliédrica, poligonal, que presentan la mayoría de ellas, ¿no? Entonces ya no olvidemos la función del glucocáliz y de la pared celular. ¿Y dónde la ubicamos? ¿No? Glucocáliz, células animales, y pared celular, célula vegetal. Pasamos a la 2, que es la membrana citoplasmática. Ya pasamos a la segunda parte de la célula, el citoplasma. Todos conocemos, vemos el citoplasma en esquema, en dibujos, lo observamos, ¿no? Que la parte acuosa, la parte líquida de la célula, ¿no? Líquido denso, similar a la clara del huevo, por ejemplo, ¿no? Es algo similar. Es una asociación supramolecular, ¿no? Que forma una doble capa de fosfolípidos, que acá ya les he enseñado, esta es una, y esta es la interna 2. Una doble capa de fosfolípidos que envuelve al citoplasma, ¿no? Envuelve a todo lo que es citoplasma. Es permeable y selectiva. Esta membrana, ¿no? Es permeable, ojo, y selectiva. Selectiva porque selecciona qué sustancias deben ingresar a la célula y qué sustancias deben de salir de la célula. Y se le dice selecciona. Tiene capacidad selectiva, dice la membrana celular, ¿no? De repente, iones sodio, ¿qué necesito? Sodio, potasio, hierro, magnesio, calcio. ¿Qué necesito? ¿Qué glúcido necesito? Glucolípidos, glucoproteínas, ¿no? Entonces, de ahí se le dice, es selectiva la membrana celular. Permeable y selectiva. Ya es una propiedad muy importante en la membrana. ¿Seguimos? Bien. Por acá vamos a ver qué tenemos por acá. Estructura de la membrana celular. O sea, la estructura es referente a cómo está formada, de qué sustancia está formada la membrana celular. Miren bien acá, ¿ya? Lípidos, 40% de lípidos. Lípidos o grasas es igual. Proteínas, 52% y glúcidos, 8%.
más cantidad de proteínas en cuanto a porcentaje, ¿no? Entonces, bien, todas estas tres son sustancias orgánicas que ya hemos estudiado nosotros, alumnos, ¿no? Los lípidos, las proteínas y los glúcidos, ¿no? ¿Recuerda glúcidos? ¿No? La función de cada uno de ellos, ustedes la conocen también. Función energética, sobre todo lípidos y glúcidos, ¿no? ¿No? Las proteínas, función de renovación de tejidos, etc. Pero vamos a ver acá la estructura de esta membrana. Los lípidos, fosfolípidos, colesterol y glucolípidos. Ya hemos visto. ¿Dónde encontramos los fosfolípidos en la membrana celular? Forman la bicapa lipídica, ¿no? En la membrana. A esto lo hemos visto. Forman la bicapa lipídica. Una doble capa o bicapa de fosfolípidos. Bi es dos capas de fosfolípidos. Una bicapa lipídica. El colesterol también conforman las membranas celulares, ¿no? Solamente se encuentran en la membrana de las células animales. Ya, no te olvides eso. El colesterol solo está presente en las membranas celulares de animales. Vegetales no presenta colesterol en su membrana celular. Solo de animales, ¿ya? ¿Y cuál es la función? Regular la fluidez de la membrana, por ejemplo. Hacer que las sustancias ingresen con suma facilidad. Regular la fluidez de la membrana. Esa es la función del colesterol. Y los glucolípidos, pues, que están formados por, como su nombre lo dice, por glucosa, por glúcidos y por lípidos, ¿no? Por glúcidos y por lípidos. Glucolípidos, ¿no? Que también se encuentran formando la membrana celular, pues los glucolípidos, ¿no? Se encuentran formados por glúcidos y lípidos y se encuentran en la capa externa de la membrana, ¿no? ¿Recuerdas acá? Mira, te voy a mencionar acá toda la capa externa. Miren, ahí está. Estos que están de amarillito serían glucolípidos, ¿eh? Gran cantidad de glucolípidos, glucoproteico, por ejemplo, acá, ¿ves? Todos tienen a ingresar por la pared externa, ¿no es cierto? Y lo van a hacer, ¿no? A través de estos pasajes, a través de las proteínas, a través de los poros de las células. No olvidemos que las células también presentan poros, etcétera, ¿no? Ya esto lo hemos visto. Seguimos por acá. Las proteínas. Miren, 52% de proteínas. Ya, miren, observen bien esta partecita de acá, chicos. A ver. Se dividen en la membrana celular las proteínas periféricas, por ejemplo. Son hidrosolubles. Mucho cuidado, hidrosolubles. O sea, su parte polar, ¿no? Está en contacto con agua. Es el nombre hidro, ¿no? Y se dividen en proteínas periféricas, ¿no? Repito, son hidrosolubles, o sea que toman en contacto, o sea, tomando contacto solo con las cabezas polares de la capa externa. Miren acá todo del dibujo. Ahí está. Miren bien. Ahí está. Proteínas hidrosolubles, ¿no? Dice, tomando contacto solo con las cabezas polares de la capa externa o interna. Digamos, estas proteínas que están acá, miren, toman contacto con la parte polar de la cara interna, en este caso, interna, ¿no? Estas son las cabezas polares y esta es la proteína, ¿no? Ahí está la proteína. Está sumergida totalmente en el espesor de la membrana, ¿no es cierto? También tenemos proteínas integrales. Esta es una proteína integral, miren, ¿ves? Estas proteínas integrales, chicos, poseen porciones, ¿no? En contacto con la parte polar. ¿Ves? Esta es la parte polar de la membrana, la parte superior y la parte inferior. Con ambas partes polares, ¿no? Tienen contacto con la parte polar de la membrana y también tiene contacto con las porciones liposolubles, que es la parte céntrica. Esta es la porción liposoluble, ¿ya? El grosor en sí de la célula. En contacto con la parte no polar. Esta es la parte no polar, ¿no? Algunas
pueden ocupar, como en este caso, ocupan todo el espesor de la membrana, todo el espesor, ¿no? Desde la parte externa hasta la parte interna, todo el espesor. En cambio, acá solamente tenía contacto con una parte polar de la membrana, ¿no? Que es la membrana inferior, tenía en contacto. La superior no tiene contacto, esta proteína periférica. Pero esta proteína integral, sí, tiene contacto parte superior y la parte inferior, ¿no? De la célula. Ya no olvidamos, esas proteínas son muy importantes, ¿no es cierto? Entonces, pasamos acá, ahí están, proteínas periféricas, proteínas integrales y las que estaban sobre la capa, que eran las glucoproteínas. No olvidemos entonces, las proteínas son órganos muy, muy importantes, alumnos, que conforman el 52% en la membrana celular. Ya, proteínas periféricas, repito, toman contacto solo con las cabezas polares de la capa o externa o interna. Lo que hemos visto es en la capa interna, nada más. Las proteínas integrales que poseen porciones hidrosolubles, o sea, en contacto con la parte polar de la membrana, y porciones, también toma contacto con las porciones liposolubles en contacto con la parte no polar de ella, ¿cierto? Algunas pueden ocupar todo el espesor de la membrana. ¿Ya? No olvidemos, miren acá, nuevamente, por última vez, esta es la región hidrofílica, miren región polar, región polar, las dos regiones son la porción, es la región hidrofílica. Y el centro, está toda esta parte que es el grosor en sí de la membrana, el grosor, es la región hidrófoba. ¿Ya? Hidrófoba. ¿Recuerdas? Entonces no te olvides, esta es el extremo hidrofílico polar. Hidrofílico polar. ¿Por qué hidrofílico? Porque tiene afinidad por el agua. Tienen afinidad, tanto en la parte externa como en la parte interna. Son regiones polares, son extremos hidrofílicos polares. Y estas patitas que ven ustedes que se desprenden tanto de la parte, la molécula superior como de la inferior, es el extremo hidrófobo apolar. Esto de acá, todo eso acá. Es el extremo hidrófobo apolar. Ya, no te olvides esas dos regiones, ¿no? Región hidrófila y región hidrófoba. No te olvides, te voy a preguntar ahorita en el oral. Bien, pasamos ahora a la fisiología de la estructura de la membrana, su fisiología, ¿no? Cómo transporta, sobre todo, controla el transporte de sustancias. Cuando digo controla el transporte, también controla la cantidad de moléculas, de iones, ¿no? Que hay del transporte de afuera, que ingresa de afuera hacia adentro de la célula. No te olvides, esto de acá es la parte externa de la célula, toda esta parte de parte externa, ¿no? Ahí está su doble capa fosfolipídica, que le dije, ahí está 1 y 2, y esta es la parte interna, que es el citoplasma. Mucho cuidado con eso, ya tienes que conocer eso. Entonces, esta capa controla el transporte de todas estas sustancias, las que ingresan y las que salen. Fisiológicamente, esa es la función de la membrana celular. ¿Ok, chicos? Ya. Y vean acá el transporte de sustancias, cómo se realiza. Eso es muy importante. Hay dos tipos de transporte: transporte pasivo y transporte activo. Mucho cuidado, ¿ya? Eso es básico, chicos, básico, ¿ya? Empecemos con el transporte pasivo. A ver, ya ustedes saben que esta es la parte externa y esta es la parte interna de la célula. Ya lo conocen, ahí está la membrana, ¿ya? Estas son proteínas, mírenme cómo facilitan el ingreso y salida, ¿no? Por canales, se abre una proteína, ingresan y salen, ¿no? Por canales. Acá estas son un tipo de difusión simple a través de un poro de la membrana, ¿no? Sabe que la membrana celular presenta poros, al igual que la membrana nuclear también presenta poros nucleares, ¿no es cierto? Porque tanto el núcleo como el citoplasma tienen que nutrirse, tienen que alimentarse. El citoplasma se nutre de la parte externa, mientras que el núcleo se nutre del citoplasma. Eso es lógico, ¿no es cierto? Bien, tenemos acá, a ver,
¿Qué nos faltaba acá, me parece? Lípidos hablamos, claro, fosfolípidos, ¿no? Proteínas también hablamos. Y glúcidos, faltó esta. 8% solo se encuentran en la capa externa de membrana unidos a lípidos, formando glucoproteínas, ¿no? Y constituyendo la parte más importante del glucocálex. Entonces ya lo hemos visto. Fisiología, ahí hablamos ya como el transporte de sustancias. Y C, acá estamos ahorita, cómo se realiza el transporte de sustancias. Veamos transporte pasivo. Primera característica. No hay gasto de ATP. ATP es la molécula energética, ustedes conocen ya, ¿no? Adenosin trifosfato. Todo junto, escríbanlo todo junto. Adenosin trifosfato. Es la molécula que dota de energía a células, animales, vegetales, etcétera, ¿no? Y se da por difusión. ¿Qué es una difusión? Es el paso de sustancias de mayor a menor concentración. Les explico, ¿ya? Escúchenme bien esta partecita. Miren, la difusión es el paso de sustancias de mayor concentración a menor concentración. ¿Qué significa eso? Supongamos que en la parte externa de la célula, ¿no? Tenemos 50 moléculas de potasio. Y en la parte interna, que tiene una menor concentración, lógicamente tiene 10 moléculas de potasio. Entonces, arriba hay 50, acá hay 10. Entonces, lógicamente, para que se logre un equilibrio entre ambas regiones, ambas zonas, ¿no? Ambas sustancias, tiene que haber un equilibrio porque dentro de tu organismo todo es equilibrio, alumno. No puede haber un desequilibrio, todo tiene que estar equilibrado. ¿Ya? Si hay un desequilibrio, se va a producir la enfermedad. Inmediatamente se produce la enfermedad. Entonces, se necesitan mayor cantidad de iones de potasio en el citoplasma, porque acá hay 50 y acá hay 10, entonces acá necesita que tenga que haber más o menos 25-25. Entonces, van a ingresar potasio por difusión simple a través de los poros de la membrana. O también pueden ingresar a través de los canales proteicos con mayor facilidad, más rapidez aún todavía. ¿Cierto? Entonces, ingresa. ¿No? Tiene que haber un equilibrio. Entonces, ¿en qué consiste el transporte pasivo? En eso, justamente, ¿no? Primeramente, que no hay gasto de energía, no hay gasto de ATP, no hay gasto, y se da por difusión, o sea, de mayor concentración a menor concentración. A eso me refiero. ¿Ya? Ese es un transporte pasivo, de mayor concentración, de 50 potasios, 10 potasios, tienen que ingresar de mayor a menor para que haya un equilibrio osmótico. Un equilibrio osmótico, le dicen, ¿cierto? Un equilibrio celular. Chicos, ¿qué tipo de difusión vamos a ver? Hay 3 tipos de difusión bien típicos. Cuando se difunde agua, por ejemplo, H2O, cuando hay paso de afuera hacia adentro de agua, o de adentro hacia afuera también puede ser, la célula puede perder H2O también, puede perder, ¿no? Cuando usted suda mucho, hace mucho ejercicio, entonces elimina agua, entonces las células eliminan agua. Pues energía y eliminación de agua, ¿cierto? Entonces se llama ósmosis. No te olvides nunca eso. ¿Ya? Cuando la difusión es agua, se denomina ósmosis. No te olvides, tilde en la O, en la primera O. Ósmosis, difusión de agua. Cuando la difusión es de solutos, escúchame bien, por ejemplo, cloro, potasio, son iones, ¿ah? Cloro, potasio, sodio, hierro, magnesio, calcio, etcétera, es de solutos, se llama diálisis. No te olvides, ¿ya? Diálisis. Y cuando la difusión es gaseosa, por ejemplo, ingresa oxígeno, hay saturación de oxígeno en la parte externa, quiere ingresar oxígeno, porque toda célula ingresa oxígeno y sale dióxido de carbono, ¿no? Entonces, se llama difusión gaseosa o difusión de gases. No te olvides entonces, ¿ya? Cuando es agua, ósmosis. Solutos, como cloro, potasio, sodio, diálisis. Y cuando son gases, difusión de gases
o difusión, igualito es, ¿ya? De gas. CO2, dióxido de carbono y oxígeno, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que más hacen? Lo que más hacen nuestras células, ¿no es cierto? No olvidemos eso, ¿ya? Entonces el transporte pasivo. Y el transporte activo, ahí que sí hay gasto de energía, ¿ya? Hay gasto de energía en forma de ATP y se da en contra de la gradiente. ¿Por qué digo en contra? Porque se da en, por ejemplo, cuando en la parte externa de la célula es menor concentración. De menor concentración a mayor concentración, ¿no? Por eso se da, dice que se da en contra de la gradiente, dice, ¿no? Mucho cuidado, de menor a mayor concentración. ¿Ok? Entonces, se gasta energía y se da en contra de la gradiente. Se realiza mediante bombas y mediante masas. Dice, mediante bombas. ¿Qué es mediante bomba, por ejemplo? ¿No? Mediante bombas, alumno, es un transporte activo que ocurre cuando se transportan masas muy grandes, ¿no? O sea, hay un transporte de masas bastante grandes, como por ejemplo la bomba de sodio y potasio, por ejemplo, ¿no? La bomba de sodio y potasio en realidad es una enzima que bombea iones de sodio, ¿no? Hacia afuera, 3 iones de sodio hacia afuera y hacia adentro 2 iones de potasio, hacia adentro de la célula, ¿no? Se le llaman bombas de sodio y potasio. Repito, son transportes activos con gasto de energía. Ocurre cuando se transporta pues, masas grandes, ¿no? Moléculas grandes, ¿no? Se le dice bomba de sodio y potasio. También hay otras bombas, la bomba de calcio, por ejemplo, que se realiza a nivel muscular, por ejemplo, ¿no? El transporte energético a nivel muscular. Otra bomba, por ejemplo, la bomba de yoduro. La bomba de yoduro que se produce en la glándula tiroides, por ejemplo, transportando yodo, ¿no? Son algunos tipos de transporte activo, ¿no? Mediante bombas. Y mediante masas, de acuerdo con la dirección de transporte, se denominan endocitosis y exocitosis, ¿no? Acá falta poner un puntito, ¿no? Mediante masas. También se realizan mediante endocitosis y exocitosis. La endocitosis, cuando tiene variedades, ¿no? Fagocitosis y pino. Pues dice, endocitosis, la sustancia ingresa, ¿no? Ingresa a la célula y de acuerdo con el estado de las sustancias, puede ser sólido, líquido, de acuerdo con el estado, por eso te dice, con el estado de las sustancias, se denomina fagocitosis cuando ingresan sustancias sólidas, como en este caso, ¿eh? Ahí está, ¿ve? La endocitosis, puede ser fagocitosis y pinocitosis. Cuando ingresan sustancias sólidas, como acá ven, ¿cómo ingresan? Ingresan, tal vez la membrana, pasan al citoplasma, ingresan mediante una vacuola acá, ingresan la sustancia, se denomina fago. Y la pinocitosis, cuando ingresan sustancias líquidas, ¿no? Acá está ingresando, ¿ves? Se forma la vacuola, ve acá, con esto, ingresan sustancias líquidas, ¿ves? Acá se cierra y se forma la sustancia líquida. Es la forma de transporte activo con gasto de energía que realiza la membrana celular. Fago, pino y exo, de adentro hacia afuera. Repito, yo les indiqué eso, de adentro hacia afuera, cuando se eliminan, salen sustancias de desecho de la célula, ¿no? Por ejemplo, acá hay una sustancia de desecho, ingresan y la célula se elimina, ¿ve? Ahí está, este es esto, ¿eh? Ahí está eliminando mediante una vacuola y elimina las sustancias que le son nocivas a la célula. Sustancia de desecho las elimina. ¿Ok? Muy importante entonces ese transporte activo, ¿no? Mediante bombas y mediante masas. Mediante masas puede ser endocitosis, exocitosis. La endocitosis presenta dos tipos. Fago, ingresa sustancias sólidas, y pino, ingresa sustancias líquidas. Y la exocitosis salen del citoplasma hacia el exterior, la sustancia de desecho. ¿Ok, chicos? Creo que está bien claro esa parte también. Bien. Bien, chicos. Hasta acá vamos a llegar el día de hoy. Ya hemos visto, entonces, la parte de citología, ¿no? Una breve historia,
hemos visto la membrana que recubren las células animales, glucocálix, las células vegetales, la pared celular. Hemos visto las características, ¿no? La morfología, la función e importancia de la membrana celular, el transporte pasivo y el transporte activo. Ok, chicos, la próxima clase entonces vamos a hablar sobre lo relacionado a citoplasma. ¿Ya? Venga, vayan, así tan temprano. Yo sé que es bastante temprano y ahora va a ser peor cuando comience el frío. Va a haber más flojera para levantarse. Traten de dormir temprano, ¿no? Tomar su desayuno temprano y escuchar la clase. ¿Ah? Bien, chicos. Los orales los voy a tomar la próxima clase. Los orales de entrada van a ser justamente sobre este tema, sobre citología. Anoten bien, ubiquen bien sus apuntes sobre el cursecito. Anoten, apunten y pásenlo a su cuadernito para que tengan todo bien ordenadito y no tengan todos los papeles desordenados ahí. No, tienen que hacerlo en cuaderno, en papel para hacerlo rápido, porque a veces no. Yo paso la diapositiva rápido, explico, entonces te tienen que ir avanzando, chicos, ¿ya? Nos vemos entonces la próxima clase, estudien para los orales. Ya, chicos, nos estamos viendo, hasta luego, nos vemos. Profesor, ¿Sí? profesor. ¿Sí? No llegó a hablar sobre con respecto a lo que es importancia de la glucocálix y la pared celular en la célula animal y vegetal. ¿No ha llegado? ¿Cómo que no? No llegó a hablar. Sí, a ver, sí, acá está, mire, acá está, acá te voy a enseñar, ¿ya? A ver. ¿Cuál es? A ver, un ratito, por acá. Por acá no está, a ver. Célula, a ver, pasamos por acá. Acá tampoco, a ver. Un momentito. Acá por acá está. Ahí está el glucocálix, ¿ve? Ahí está la envoltura celular. ¿Ve? Glucocálix y su función. Su concepto es la importancia, ¿verdad? Nada más, claro, su Concepto que concepto, dice la importancia. claro, su concepto, que recubre las células animales, sus componentes, ¿no? Cantidad de oligosacáridos, polisacáridos, y su función. Receptor de señales químicas y reconocimiento de sustancias, reconocimiento celular. Esas son sus dos funciones del glucocálix. Y de la pared, profesor. ¿ya? Esa es la dos funciones. Y esta es la función de la célula vegetal, de la pared celular, protege, da rigidez y forma las células vegetales. Esa es la pared celular. ¿Ya, chicos? ¿Bien? Ok, profesor, gracias. Muy bien, chicos, nos vemos. Chao. Bye. Chao, profe. Chao, chicos, nos vemos.